Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de la hermosa ciudad de Alto Hospicio. Estoy gozoso una vez más de poder estar compartiendo con ustedes la hermosa palabra que nos ha dado nuestro Padre Celestial en esta tarde. La semana pasada terminamos nuestra serie en los dones espirituales, una serie que estaba dedicada para poder entregar un cierto nivel de dirección en comprender cómo Dios nos ha dotado para el perfeccionamiento de la iglesia, para apoyar, para aportar, para motivar en lo que Dios nos ha dado como familia. Pero el día de hoy vamos a continuar, o vamos, mejor dicho, a comenzar una nueva serie y vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios es un libro bastante único en toda la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, porque no tiene una estructura histórica, donde está relatando una historia de principio a fin, no está entrando en temas temáticos por grupo, sino es una conglomeración de sabidurías que Dios ha entregado, pensamientos que Dios ha entregado a Salomón para ayudar a su hijo a ser exitoso en la vida. Entonces, cada año me gusta hacer un reforzamiento en un proverbio diferente o en proverbios diferentes. El año pasado hicimos del capítulo 11 al capítulo 13 y este año voy a entrar en lo que va a ser el capítulo 14 en adelante. Ahora, mi idea original era hacer un capítulo diferente y simplemente tomar los versículos favoritos de cada capítulo y así avanzar unos 4 o 5 capítulos. No obstante, al estudiar el primero, el capítulo 14, me topé con 4 temazos que sería imposible para mí resistir en poder entregar. Entonces, lo que voy a estar haciendo en las próximas 4 semanas, voy a estar abordando este hermoso capítulo, este hermoso capítulo que Dios nos ha entregado para poder tener sabiduría. Entonces, abran sus Biblias si tienen sus Biblias con ustedes, si tienen un celular con la palabra, también pueden hacer eso. Pero vamos a ir al capítulo 14 y el primer versículo que vamos a ver va a ser el 12, después el 15 y después el 16. Pero antes de leer, voy a hacer esta pregunta. ¿Alguna vez te han engañado? O sea, te iban a vender algún tipo de producto y cuando llegó el momento de retirarlo, no era lo que te habían prometido que iba a ser. Me acuerdo tiempo atrás, cuando estaba comprando unos muebles para venirme acá a Chile y me topé con una página web similar a lo que sería el Yapo, se llama Craigslist allá. Y había un mueble blanco hermoso. Tenía su estilo playero y era masivo y era grande. Y manejé 45 minutos para poder llegar a comprar este masivo mueble. Y cuando llego allá, el precio era ideal, me gustaba mucho, estaba listo para tomar e irme y empiezo a preguntar dónde está. Y abro el garage y no lo veo por ningún lado, porque estaba mirando hacia adelante y arriba. Lo que había hecho el vendedor se puso a ras de piso y sacó una foto mirando hacia arriba y la maximizó hacia arriba para hacerlo más grande. Y después de manejar 45 minutos para allá, dije ya, ni modo, ya estoy acá para comprarlo. Lo compré igual. Pero no era lo mismo que tenía en mente cuando lo compré. Ahora, puede ser una relación. Puede ser alguna amistad, puede ser en el ámbito de política, puede ser una empresa que te prometió un sueldo y no lo ha cumplido, o lo que sea. Vivimos en un mundo donde el engaño es prevaleciente. Pero creo que el peor de los engaños es cuando el engaño lo hacemos nosotros a nosotros mismos. No me malentiendo, yo creo que todo engaño es malo. Pero realmente, una de las peores formas de engaño es cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y el día de hoy vamos a ver 3 tipos de personas. 3 tipos de personas que Salomón va a estar diciendo que son engañadas. El primero, un verso bien conocido, en versículo 12 del capítulo 14, la palabra de Dios dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado ese verso antes? Yo varias veces, lo he escuchado en prédica, lo he escuchado en estudio, lo he leído yo mismo. Es un texto que realmente habla al corazón de quienes somos nosotros.
Porque ¿cuántos de nosotros acá pensamos que siempre tenemos la razón? ¿Ya? Y este primer versículo nos lleva al primer principio, que es el primer tipo de persona que es engañada, es el que es engañado por su propia soberbia. Es bueno que no tengamos esta prédica en Zoom en este momento, porque me gustaría hacer esta pregunta. ¿Cuántas damas presentes en este momento están casados con un hombre que es porfiado, terco, burro, que piensa que siempre tiene la razón? ¿Ya? Yo estoy seguro que en este momento el 99,7% de todas las mujeres que tienen un esposo o una pareja en este momento podrían levantar con certeza su mano. Ahora, si tuviera que hacer la misma pregunta a los varones, ¿cuántos varones aquí presentes tienen una esposa que piensa que tiene siempre la razón, que es llevada a su idea, que es inmovible? ¿Ya? Cuando escuchamos la palabra burro, lo que llega a mi mente es tratando de tirar un burro que se decide sentarse. No hay nada que lo va a levantar. Y yo sé que para hombres que están aquí presentes no sería el 99,7%, sino sería el 101% de todos los varones ahí y futuros varones que van a tener esposa, que saben que su esposa van a ser llevada a su idea. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana, tanto hombre como mujer. Pero acá el texto está recalcando este principio, que muchas veces pensamos sinceramente que nuestro camino es derecho. No obstante, en su soberbia no se dan cuenta que ese camino es un camino que lleva a la destrucción, a su perdición y a la muerte. Uno de los personajes que me llega a la mente en este principio es un hombre llamado Roboam. Ahora, muchos de ustedes deben estar familiarizados con la historia de Roboam, era un rey, pero para algunos otros tal vez es la primera vez que lo están escuchando. Roboam es el nieto del gran rey David. David era un buenísimo rey. Tuvo sus altos y sus bajos, es mejor conocido como el hombre tras el corazón de Dios y el que nos ha entregado la mayor cantidad de salmos. Es alguien que supo expresar lo que era la agonía, lo que era la persecución, lo que era el desaliento, lo que era el gozo, lo que era amor. Él sabe y se expresa de una manera como músico que era. No obstante, también tuvo sus fallas, predominantemente con mujeres. Y en este caso de David va a morir, va a dejar el reino a su hijo Salomón. Salomón era un hombre que Dios le entregó gran sabiduría, gran inteligencia. Él va a construir el templo, él va a escribir los proverbios, incluso estos proverbios fueron escritos por Salomón. Era un hombre con gran potencial, pero tomó malas decisiones. Siendo el hombre más sabio, terminó siendo el más necio. También problema de las mujeres. Y finalmente llegamos a Roboam, el nieto de David, el hijo de Salomón, y él va a comenzar su reino. Y va a llegar el pueblo, y el pueblo le va a estar pidiendo en este momento que le alivianen los impuestos. Ahora, Roboam era un hombre quien había vivido toda su vida en lujo, en prestigio, en estatus, en poder, y todo lo que él vivía, todo lo que él pensaba, todo lo que él actuaba, era según esos principios básicos. Y cuando llegó esta petición del pueblo a Roboam, él fue a consultar y consultó a dos personas, o dos tipos de personas. Preguntó a los sabios, a los del gabinete de su padre, que habían estado años y años y años en el gobierno. Y el consejo que ellos le dijeron a Roboam era: no vivas a expensa de las victorias de tu padre. En otras palabras, tú tienes que lograr determinar y progresar como propio rey, como propio líder. En ese caso, lo ideal, si vas a ganar puntos con el pueblo, baja los impuestos. Gana el corazón del pueblo, porque nada puedes hacer sin un pueblo. Pero luego él fue y escuchó a los jóvenes de su misma edad, de 40 años, comenzó Roboam. No era un lolo, no era un chiquitito, ya tenía 40 años. Y sus compañeros le van a estar diciendo lo que él quería escuchar. Mano dura, firme, más duro que tu padre. En pocas palabras, cambió la voz de experiencia, cambió la voz de sabiduría por su propia inteligencia. Y eso le jugó en contra.
partió el reino en dos, trajo gran calamidad y realmente no logró ni un décimo de lo que hizo Salomón ni David. Desperdició realmente la oportunidad de hacer algo grande, simplemente porque fue burro. En dos áreas donde esto afecta, ¿ya? La primera área sería en el ámbito de la eternidad. ¿Y a qué me refiero por eternidad? Estoy hablando de salvación. Hay gente que sinceramente cree que va a poder llegar al cielo a través de las buenas obras. Hay gente que sinceramente cree que si tiene algún familiar que es religioso van a poder entrar al cielo. Hay gente que sinceramente cree que si es que hace cualquier mérito extraordinario va a poder llegar al cielo. Pero todos esos principios son en base de la opinión de uno. No es el reflejo de lo que Dios ya ha determinado, de lo que Dios ya ha declarado, de lo que Dios ya ha enseñado y ha compartido con nosotros para saber. No es necesario tratar de adivinar, no es necesario tratar de lanzar una moneda y entregarnos a la intemperie, sino Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para saber cómo llegar al cielo. Por eso en 1 de Juan dice, estas cosas os escribo para que sepáis que sois salvos. No obstante, hay gente que fue sincera. Hay gente que fue sincera equivocadamente. Ahora, no me malentiendan, no estoy diciendo que no hay que ser sincero y hay que ser insincero. No estoy diciendo que hay que ser un canalla, en otras palabras. No estoy diciendo de ser truculento ni nada, pero lo que sí estoy diciendo, hay veces donde uno en su sinceridad puede aferrarse a una mentira en vez de aferrarse a lo que tiene substancia. Tal es el caso de Caín, quien trató de complacer a Dios a través de un sacrificio del cual Dios no le había pedido y fue sincero y Dios lo rechazó. Y en su molestia, en su envidia y en su celo mató a su hermano. Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón que tenían que hacer el sacrificio a Jehová, y Dios le dijo ya, tienen que hacerlo de esta manera. Pero ellos no, tienen una mejor idea, como todos nosotros muchas veces tenemos una mejor idea que Dios, y tratan de producir un fuego extraño, dice la Biblia, el cual explota, los consume, los mata. Sinceramente erróneo. Usa, que estaba viendo que el arca del pacto se estaba cayendo de una carreta, del cual no se debería estar llevando el arca del pacto en una carreta, en su sinceridad empuja de vuelta el arca de vuelta, y al tocarlo, como dijo Dios que iba a ocurrir, muere, porque no debían tocar el arca de Jehová. Todos sinceros, todos sinceramente equivocados. Eternidad es demasiado importante para dejarlo a la chance. La eternidad es demasiado crucial para dejarlo a la intemperie. En otra área donde afecta el tema de ser soberbio o burro, ¿ya? De pensar que sabe cuál es el camino, pero realmente no contemplar el indagar más allá, tiene que ver con el tema del propósito en la vida. Ahora, hay muchos que viven esta vida sin saber para dónde van. Hay muchos que buscan con toda sinceridad encontrar algún nivel de dirección. No obstante, hay algunos que fallan buscando en el lado erróneo. Uno de esos áreas erróneos que es sumamente común, que es muy prevaleciente en gente exitosa, es viviendo para las riquezas. Donde piensan que el que muere con la mayor cantidad de juguetes es el que gana este juego de la vida. Nosotros la Biblia lo llamamos avaricia. Y la Biblia habla fuertemente en contra de la avaricia. Incluso en Proverbios capítulo 1 hay un verso que habla acerca que aquellos que se aferraron a la avaricia, los que se agarran a ello, los que aman aquellas cosas, dicen los que son agarrados por ello, ¿ya? Su fin es la perdición. Mira, en Proverbio 1:19 dice, si tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia o avaricia, la misma cosa, la cual quita la vida de sus poseedores. No sé acerca de ti, pero no quiero que la avaricia me quite mi vida.
Y por eso hay gente que es soberbia, que piensa que ese es el propósito de la vida y van a perderlo todo en su hambre de tener más. Esta semana en las clases que estoy haciendo con mi hija en casa, me tocó leer la historia del rey Midas. Ya, esta es una historia ficticia. Y este rey Midas era una persona que había pasado toda su vida tratando de adquirir oro y más oro y más oro. Y llegó un extraño a su reino y empezó a hablar con él. Y vio que tenía riqueza, le dijo, oh, qué grandes riquezas tiene. Y el rey Midas dijo, sí, pero me ha costado toda mi vida adquirirla, ha sido tan difícil. Y este extraño le dice, pero, ¿qué te gustaría tener? Y le dijo, bueno, me gustaría tener la habilidad de que todo lo que tocara se pudiera tornar en oro. Y el día siguiente despertó con esa habilidad. Y la historia va diciendo que tocaba flores, tocaba plantas, tocaba todo y se tornaba en oro. No obstante, en la mañana cuando quiso ir a comer, lo que estaba tratando de comer se tornó en oro. Y en un gran momento de desesperación, su hija pequeña va corriendo en sus brazos a consolar la tristeza de su padre. Y el rey, al tocar su hija se torna en oro. Bueno, la moraleja sigue diciendo, después el extraño viene y le da la habilidad de cambiarlo todo y revertirlo todo. Pero este era un hombre que perdió lo más importante de su vida, que era su hija, a causa de este hambre que tenía por la avaricia. No seamos burros. Hay camino que para el hombre parece recto, mas su fin es camino de perdición. El segundo tipo de persona que me gustaría recalcar en el estudio de esta tarde se encuentra en versículo 15. Entonces vayamos al versículo 15 en este momento, Proverbios 14:15, lo cual dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El segundo tipo de persona que es engañada es la persona ingenua. Esta es la persona, a diferencia del soberbio. El soberbio no confía en nadie más que en sí mismo, pero el ingenuo cree a todos, ya está dispuesto a creer cualquier persona. Y hay una historia vinculado con Roboam que habíamos mencionado recién, y era cuando se dividió el reino, Dios le entregó el reino más grande a un hombre llamado Jeroboam. Y Jeroboam debía haber tomado el reino y haberlo mantenido en la dirección de Dios. No obstante, en su soberbia y hambre de poder, decide crear ídolos para que el pueblo no regrese a Jerusalén a adorar a Jehová y perder su pueblo. Entonces su avaricia lo conllevó a esta gran atrocidad. Dios le va a estar entonces enviando un profeta. Y este es el profeta sin nombre, que le va a ir a declarar el mensaje de Jehová y va a ocurrir una gran señal enfrente del rey. El rey va a creer, pero no va a cambiar. Y el profeta, yéndose de regreso, Dios le dice, haga lo que hagas, sal de ahí y no vuelvas a Israel. Pero un profeta mayor llega a él y le dice, Dios me dijo lo contrario. Y dijo que debes ir a mi casa. Y este profeta ingenuo le va a creer, lo cual le va a significar la muerte. Y en esencia la historia de este profeta sin nombre es una imagen del mismo rey que le habían dado una labor, pero fue desobediente al hacer esa labor y por eso tuvo una consecuencia. Este profeta sin nombre, porque la Biblia no menciona cómo se llama, era un profeta que en ese momento confió en la persona equivocada. Y en confiar en la persona equivocada le costó grandemente. Y ese es el peligro de ser ingenuo. El ser ingenuo, al creer cualquier cosa de lo que cualquier persona dice, te va a costar a ti y a nadie más que a ti. ¿En qué áreas vemos estas difamaciones o estos abusos? Yo tendría que decir uno de los más comunes debería ser en el ámbito de las redes sociales. Noticias falsas, el 85% de las noticias que yo me topo en Facebook no los creo. Y me tomo el tiempo de revisarlas para verificar si son y no son. Y la gran mayoría de las veces no son reales. ¿Por qué tengo un escepticismo tan grande en contra de Facebook y las noticias que gente puede estar generando? Es porque realmente la labor de mantener la identidad o la credibilidad de uno ya no importa.
No están vendiendo un producto muchas de estas personas, simplemente están pasando una historia tras otra historia y generan mitos urbanos, entre otras cosas, y a la larga realmente no hay ninguna consecuencia por transmitir noticias falsas, por lo menos para aquellos que lo están transmitiendo. Me acuerdo una vez, me topé con una noticia supuestamente de cristianos que estaban siendo atacados en el Medio Oriente y que se necesitaba ayuda en oración. Y después de toda una noticia larga, dice la palabra del cual yo desecho inmediatamente. Dice, manda esto en cadena para que ya. Y ahí me corta toda inspiración. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere hacer estas noticias virales, quiere mandar estas noticias de cadena. Entonces, ¿qué hice yo en esa ocasión? Me investigué, me metí en las páginas de internet donde sale el tema de noticias, noticieros. También me meto a las páginas de mito urbano para ver si la noticia era mentira o no. Y la noticia era falsa. La noticia era falsa. En 2 de Pedro mismo nos va a estar advirtiendo en el 2º capítulo el de tener cuidado de falsos maestros. Y dice que ellos van a tratar de hacer mercadería de vosotros, incluso de los escogidos. Tengan cuidado, porque hay gente que va a decir, no, estoy en esta gran calamidad, necesitamos que manden dinero, me han secuestrado a mi tío, necesito que me ayuden, tengo esta enfermedad incurable que nadie ha escuchado jamás. Tengan cuidado. No estoy diciendo que todos son falsos, pero acá dice que el ingenuo todo lo cree, o el simple todo lo cree. Mas el avisado analiza bien sus pasos. Ahora, si ocurre eso en Facebook, ¿podría ocurrir eso en los noticieros de noticias? La respuesta es absolutamente. Ustedes tienen que entender, ¿ya? Si es que no se han dado cuenta hasta ahora, gente muchas veces no es sincera ni genuina. Y en el ámbito de noticias, cuando es un noticiero del cable, ya CNN entre otros, no van a ser la gente que va a estar reportando en verdad, sino van a hacer propaganda de sus ideologías políticas. Y uno tiene que entender eso cuando ve las noticias porque hay un lente por el cual ellos están expresando estas noticias. Voy a hacer un ejemplo. Cuando ustedes escuchan, tal vez no le importa, a mí me afecta porque es un país con gran vínculo, que tengo gran vínculo, pero cuando escuchan ustedes los nombres de Obama y Trump, ¿cuáles son los sentimientos que uno podría generar como chileno acerca de esas dos personas? Por lo general, la perspectiva que tiene el mundo acá en Chile, no es que sea indispensable lo que pasa en Estados Unidos, porque no lo es. Pero cuando escuchan esto, la segunda noticia que han recibido, Obama es una persona de gran esperanza, de igualdad, de ayuda para todos, y Trump es un racista, que odia a la gente homosexual y es malo, ¿ya? Pero compartiendo desde una perspectiva cristiana, viviendo allá, viviendo las repercusiones de las políticas de estos dos hombres. Obama realmente es opuesto a lo que se pinta acá y Trump es opuesto a lo que se pinta acá. ¿De qué manera? Obama cerraba ministerios cristianos atacándolo a través del servicio de impuesto interno. Tenía una guerra en contra de cristianos. Mientras que Trump quitó todas esas restricciones que se habían entregado en la administración de Obama y ha dado mayor libertad para que el que quiera expresarse religiosamente lo pueda hacer según su propia conciencia. Y esto viene de un inconverso que no tiene ningún pelo, se podría decir, de moralidad en su fibra. Una persona que ha vivido muchos pecados. No obstante, cuando uno ve las noticias para acá, uno recibe noticias que son distorsionadas. Entonces, el simple todo lo cree, analiza, estudia, investiga. Hay un dicho muy importante que dice, los ganadores siempre son los que escriben la historia. Y es verdad, siempre hay 3 versiones a una historia. Y esto me aplica mucho cuando hago consejería. Está la versión de la historia de ella,
Está la versión de la historia de él y finalmente está la versión real, que es un punto entre medio de los dos. ¿Qué tal el tema de ciencia? No, ciencia es absoluta, ciencia es objetiva, ciencia es transparente, ciencia es ciencia, solamente cree lo que ve y no cree nada más que eso. Y la respuesta es, no es verdad. Cada cierto tiempo, uno cuando está escuchando a gente que debate de parte de los ateos y la ciencia y la comunidad secular, muchas veces están ahí, justo en el punto donde dicen, estamos al borde del último descubrimiento que finalmente va a cerrar el argumento acerca de la inexistencia de Dios y que hemos venido del mono y del Big Bang y todas esas cosas. Pero cada avance microscópico que avanza la ciencia en lo que es factual, abundan en la especulación, especialmente cuando hablamos del origen de todo. Cada grano de arena que supuestamente están avanzando, aumentan en toneladas de presuposiciones que están contemplando acerca de la posibilidad de algo. Y cuando uno estudia hacia atrás los argumentos más fuertes para no creer en Dios a través de ciencia, muchas de las cosas que ellos afirmaban hasta la muerte se han comprobado ser ficticios, falsos o erróneos. En el ámbito de la ciencia moderna, lo que está moviendo esa rueda de la ciencia realmente no es una que es objetiva, sino tienen su propia opinión. Y eso realmente nos lleva a un punto sumamente importante, que hay tres maneras de abordar el tema acerca de la existencia de Dios, ya desviándome un poco del tema de ser ingenuo. Número uno, 100% estar convencido de que Dios no existe. ¿Ya? Esos son los ateos militantes. Después, aquellos que están 100% convencidos de que Dios sí existe. Y después, la gran mayoría que cree lo que quiere creer por conveniencia. Yo diría que el 80% de todos los que dicen seguir a Jesús, sea bautista, metodista, católico, mormón, testigo de Jehová, y toda la gama de todos los que claman seguir a Jesús, ¿ya? Yo diría que el 80% de ellos, como mínimo, creen por conveniencia. Y cuando se remueve esa área de conveniencia, sus convicciones, sus creencias se van por la ventana. Ahora, eso no es de extrañarse porque eso mismo se vio en el ministerio de Cristo. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, estaban listos de hacer Cristo el rey de su pueblo, de su nación. 5.000. Y el día siguiente solamente quedan 11. ¿Por qué habían 5.000 personas? Creían por conveniencia. Me dio pan gratis, hizo un mega milagro, viene a resolver mis problemas. Yo quiero a ese Jesús para que me arregle mi vida. Y por nada más. De 5.000, ya, a 11 o a 10, se fue el 99.8% de todos los que estaban ahí. Ese 99.8 en esa historia creía por conveniencia. Y solamente el 0,2% estuvo ahí hasta el final. El tercer tipo de persona, entonces hemos hablado del soberbio, hemos hablado del ingenuo, y acá voy a ocupar mi palabra número 3, el tercer tipo de persona. Y este es el choro, ¿ya? Voy a ser bien chileno para esto. El choro. Vamos al versículo 16, dice así: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ya, en otras palabras, el Señor me la puedo toda, el Señor no temo a nada. ¿Ya? Hay algunos varones en la iglesia que llegan a la mente, no tantos, ¿ya? Pero hay mucha gente en esta vida que son chorizos. Nadie le va a decir qué hacer, nadie le va a confrontar, son los primeros en saltar. Me acuerdo el otro día estaba manejando
esto 3 meses atrás, cuando recién ocurrió el incidente, cuando me robaron la camioneta, y estaba con un amigo, ¿ya? Y estábamos pasando por las tomas y mi amigo, ya no voy a mencionar nombre, miraba así con los ojos así chiquititos, así con la cara arriba, y después de repente cuando miraba a la otra persona, hacía el gesto para mirar para así más arriba. Así como, ¿qué pasa? Yo lo miré y dije, oh, wow. Yo empecé a marcar ahí por el sección de las tomas y miraba a las personas y le hacían lo mismo, ¿ya? Mi esposa después me dijo, Dustin, te van a matar. Dije, bueno, ya, voy a cortarlo. Pero la realidad es que hay gente que piensa que no le va a pasar nada. Y ellos son gente que confían en su propia fuerza. Entonces, el primer persona era que confía en su propia inteligencia, el segundo que confía en cualquier persona, y el tercer tipo de persona que se autoengaña en este momento es una persona que confía en su propia fuerza y que nada le va a pasar. Hay gente que es chorizo porque son buenos para pelear, hay otros que son idealistas, están listos para morir. Creo que este fue un dicho por un general llamado Patón, pero no estoy seguro, que dice, una guerra no se gana con gente que muere por su patria. En otras palabras, no te mueras de manera innecesaria. Pero un episodio donde vemos un grupo de personas que estaban dependiendo en su propia confianza, en vez de confiar en Dios, era el pueblo que entró en la tierra prometida a través de Josué, tuvieron la masiva ganancia en Jericó, en contra de Jericó, y luego le llega este poblado chico llamado Ai. Y dice, esto no necesita gran combate, esto no necesita nada, nosotros lo podemos hacer solo. Y van y pierden. Ahora, no pierden porque su habilidad era mala, estaban perdiendo porque Dios había removido la bendición por pecado que estaba en el campamento, en el pueblo. No obstante, el error fue entrar a esta batalla sin hablar con Dios primero, porque pensaban que ellos podían solo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, yo me la puedo, yo lo voy a tratar de hacer, y tratamos de hacer algo y sale mal? Tengo un amigo cercano el otro día que se le echó a perder su audífono y dijo, qué mejor que hacer, voy a abrir esto que inalámbrico y voy a ver si es que lo puedo abrir yo y ¡puf! Se estalla, ¿ya? Hay cosas que nosotros no podemos hacer solo. Ahora, cuando viene a estas personas que son conflictivas, se podría decir, o choros, como el buen chileno diría, yo tendría que decir, hay 3 tipos de choros. Está el número 1, el choro que es el que dice, yo me la puedo en contra del mundo. Yo me la puedo. Dame cualquier desafío y yo lo voy a lograr. Y mucha de esa gente, por lo general son gente más joven, regresa más adelante con la cola entre las piernas, porque la vida no es tan fácil. Hay otro tipo de personas que son choros contra Dios. Hay varios textos en el libro de Jeremías y Ezequiel. No tengo mi apunte acá enfrente para darlo, pero donde Jeremías estaba dando la advertencia al pueblo diciendo, cambien, escuchen a Dios, arrepiéntanse. Y él dice, no va a llegar ningún mal. No vamos a cambiar. No, vamos a hacer las cosas como queremos. No te vamos a escuchar. No nos va a llegar mal. Mismo tipo de actitud que se ve en el Nuevo Testamento en 2 de Pedro, capítulo 3, donde dice que Jesús viene, que venga pronto, a ver, veamos qué pasa, dile que venga. Me acuerdo escuchando una vez un ateo en un debate que decía, si Dios existe, me va a tener que dar muchas explicaciones acerca de esta vida. Y realmente la osadía y la necedad de estos hombres a veces es abrumador. La Biblia dice que los demonios no solamente creen, sino tiemblan ante Dios Todopoderoso. Cuando vemos la historia de Legión que estaba dentro de ese pobre gadareno, cuando vieron a Cristo, más de 2000 demonios empujan a este hombre a sus rodillas y en temor le ruegan a Cristo
no ser atormentados. Pero hay hombres que piensan que pueden pararse en contra de Dios y salir victoriosos. Son gente que son ingenua, son gente que son autoengañadas. Pero hay un tercer tipo de choro, ¿ya? Porque no creo que son muchos los choros en contra de Dios dentro de nuestra congregación que estarían escuchando el mensaje del día de hoy. Tal vez sí sean choros en contra del mundo, pero ese ya son porrazos que una vez se tiene que vivir. Pero hay un tercer tipo de persona que es así. Y es un choro por Dios. Y este tipo de persona que piensa que va a demostrarle al mundo cuánta fe tiene en Dios. Hay un grupo en Estados Unidos que danza con serpientes, iglesias donde traen serpientes venenosas y cascabeles, y danzan y juegan con estas serpientes porque tienen fe de que Dios los va a cuidar. Se exponen para demostrarle a todo el mundo que tienen una fe y son un baluarte de la verdad hacia todo, porque le están manifestando esto. Y muchos han muerto. Me hace recordar de un chamán en la India que le había dicho a todo el mundo que tenía poderes, que podía controlar a los cocodrilos. Y un niño cayó en el lago y estaba entre medio de cocodrilos. Dijeron, ¿qué vamos a llamar? Ah, este chamán. Y el chamán dijo, oh, rayos. Se lanza pensando que tiene poder sobre estos cocodrilos y los cocodrilos lamentablemente, no es chistoso, pero la ironía es que los cocodrilos matan a este chamán que supuestamente tenían un poder sobrenatural sobre estas bestias. Pero tratar de demostrarle al mundo cuánto fe tengo en Dios, ser choro por Dios, no es sabio. Me hace acordar a los que practican en el tiempo de la tirana o allá en la cuarta región en Andacollo, que llegaban de rodillas ensangrentadas para tratar de demostrarle un cierto nivel de devoción a su ídolo, a la estatua, a su creencia en los santos. Pero uno tiene que pensar lo siguiente, si Dios no ha pedido que hagamos esas cosas, no lo hagamos entonces. Es como si un niño llegara a su padre diciendo, papá, quiero que sepas cuánto te amo, y viene y toma un martillo y se revienta el dedo chico de su mano. Papá, para demostrar cuánto te amo. ¡Psh! Como padre no vas a querer eso. Sonaría absurdo para nosotros pensar que alguien haría algo así. No obstante, muchos piensan que es necesario llegar a ese punto para demostrarle que yo soy choro por Dios. Pero lo hacen según espíritu, pero no según verdad. El punto importante de esta tercera situación, de este tercer principio acá, es que nosotros debemos saber analizar el nivel de peligro. Hay algunos que ven el peligro y son insensatos con respecto a este tema. Hay otros que viendo el peligro son tan cuáticos como Neymar cuando se cae, trae el balón y se da 45 vueltas para demostrar que se cayó con el balón. Y sienten que uno tiene que llegar a ese nivel de exageración cuando viene un peligro mínimo. No. Confía en Dios y sé sabio. Y ese sería el mensaje de esta tarde. No nos autoengañemos según nuestra propia confianza, no nos engañemos según nuestra propia inteligencia, no dejemos que el resto nos engañe, sino que nuestra fuerza, nuestra confianza sea plenamente entregados en las manos de Dios Todopoderoso. No seas uno de esos tres, sea un campeón en las manos de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.